Hola gente, les habla Chilenitox 3000. Y hoy os traeré algo fuera de las cosas que normalmente hago en mis vídeos. Es una historia que se rumorea en internet, su nombre es Tails Doll. No les pondré imágenes para no ser un cabrón hijo de puta. Sin más preámbulos, comencemos. Esta historia fue comentada en Los Ángeles, California, cuando una madre llamaba a su hijo a cenar una tarde en el Día de Acción de Gracias. Cuando lo llamó por tercera vez, ella subió a su cuarto para ver cómo estaba y se extrañaba porque sus abuelos habían venido como todos los años en el Día de Acción de Gracias, y él los trataba como reyes porque le traían regalos. Cuando golpeó la puerta el niño no respondía y cuando abrió la puerta se le encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca, acostado boca arriba viendo hacia el techo, mientras que en la tele se encontraba el juego en la televisión repitiendo la canción Can't You Feel the Sunshine. En la declaración que dio la madre, dijo que su hijo solía pasar jugando a su consola, con el juego Sonic R, y que estaba obsesionado por sacar a un nuevo personaje o algo por el estilo. Según su autopsia se descubrió que murió por asfixiarse por un ataque epiléptico, lo cual era muy extraño porque él no tenía antecedentes de que su familia sufriera de esta enfermedad. El día del funeral su madre decidió regalar las cosas de su hijo, como es de costumbre en los gringos. La consola que él tenía llegó a las manos de su mejor amigo. Cuando él jugó con su consola la primera vez vio que tenía el juego Sonic R, y aprovechó de ver que era lo último que hizo según la memoria del juego. Lo último que hizo él fue desbloquear al personaje Tails Doll. Esta leyenda había sido subida en un foro por Lon71, quien era supuestamente el amigo del difunto. Y desde esa historia salieron muchos rumores, de los cuales elegí el siguiente. Por allá en Gringolandia, por 1983. Era como todos los comunes días: trabajo, delitos, flojera, y censura. Pero un día ocurrió un hecho muy extraño que impactó a todos. Ocurrió una masacre en una casa, 2 heridos, y 5 muertos, cuyas últimas frases de uno de los heridos fue un osito con ojos de fuego, y empapado en sangre. Eso era lo único que dejaba de repetir el herido hasta que falleció. El otro superviviente no se sabe dónde pudo haber ido después de ese día. Este hecho salió en todos los medios de prensa y noticias de Gringolandia. No por los muertos, sino por en el estado de los cuerpos y el daño psicológico y alucinaciones de los heridos. La policía, al ver uno de los cadáveres, encontró 2 simples letras en su pecho. T.D. En ese momento la gente creyó que era un maníaco asesino y que las calles ya no eran seguras hasta que capturen al supuesto demente. La gente lo sabía muy bien, ya que en las calles siempre se veían manchas de sangre por las ciudades con las letras T.D. Después de la gran masacre, la policía no dejaba de buscar a este psicópata. Al cabo que pasaban los días, ocurrían más asesinatos horrendos y macabros, con las iniciales T.D. Pero un día, todo fue solucionado muy drásticamente, influyendo con lo de los cuarteles secretos de Gringolandia. Una noche unos oficiales lograron ver una silueta de algo escribiendo en el suelo las iniciales T.D. Ellos rápidamente fueron a perseguirlo para acabar con esta abominación. Los policías llamaron refuerzos, aprovechando que el psicópata dejaba sangre por donde iba. Pronto llegaron a un cementerio donde conducía las manchitas de sangre, pero de un momento al otro un oficial cae al suelo tras ser golpeado en el cuello con un arma blanca, sangrando horriblemente. Tras esto un oficial saca una cámara fotográfica de las que son instantáneas, y saca una foto entre las tumbas. Cuando se reveló la foto, el oficial, muy aterrorizado al ver esta, huyó del lugar. Con la foto obviamente. Los otros oficiales, viendo que este ser había desaparecido por completo, ellos tuvieron que dejar el lugar de los hechos. En la estación policial, se le interrogó al que dejó la misión de buscar al psicópata para poder huir. En el interrogatorio, él no dijo nada, pero mostró la foto. En ella mostraba un oso de peluche con unas coseduras muy feas, ojos que destellaban un color rojo, estaba empapado de sangre, con un hacha en la mano izquierda y con una antena que al final tenía un rombo color sangre, que estaba saltando de tumba en tumba para escaparse. Desde ese momento al T.D. ya no lo vieron como un asesino, sino como un demonio poderoso que rondaba Gringolandia. 2 meses después los científicos intentaban descubrir por qué el T.D. llegó a este mundo, o si era una farsa por el mismo psicópata. En una entrevista a uno de los policías, contó ya todo lo que ya hemos mencionado.
Los agentes del gobierno encubrían diciendo que era correctamente un psicópata el que rondaba por el país, sabiendo que eso era una total mentira, sabiendo ellos que era un demonio con cuerpo curiosamente de oso de peluche y una antena con un rombo. Saliéndome de la historia te pregunto, espectador, ¿estás sintiendo escalofríos? ¿O como mínimo algo extraño en el estómago? Si estás sintiendo eso es normal, por desconocer estas cosas. Bueno, prosigamos. Los agentes del gobierno investigaban por qué el de esta criatura era llegar hasta este mundo, pero sin éxito todo lo que investigaban por el TD. Pero, se cree que ya se encontró su respuesta. En 1987 se dio a la luz esta gran verdad a la gente del país por un joven de 26 años que se llamaba Christopher, un completo loco por las cosas secretas del gobierno. Él solo una vez entró en una de ellas sin saberse cuál era. Estando él allí, husmeó por la base viendo los archivos cuando encontró uno muy grande, que decía, TD, Top Secret. Al verlo, quedó muy impresionado y asustado, que se robó el documento, e hizo un montón de copias del archivo y se los pasaba a todo aquel que pasaba. Las personas se dieron cuenta al fin que el TD no era un asesino, sino un demonio rondando por la ciudad. Esto apareció en los diarios, noticieros, radios, etc. Pero, lamentablemente, el gobierno supo que habían desaparecido los archivos, y Christopher fue condenado a muerte por los agentes del gobierno, con toda la gente a su favor que liberaran al joven. Pero ya era muy tarde, ya estaba muerto. Al haber ocurrido esto, el gobierno no tuvo más que confesar la verdad. Por esto, la cifra de asesinatos por este demonio eran de 6 por semana. Un verdadero caos sobre esto. La gente muy atemorizada puso muchas defensas del tipo espiritual, en las puertas, ventanas, etc., colocando crucifijos, velas, inciensos, entre otros. Ya los días eran silenciosos, después de las 6 de la tarde, ya nadie salía a las calles. Ni los policías. Todos estaban en sus casas atemorizados por el demonio. Cada vez se ponía peor la situación, ya que se podía ver al TD por las calles caminando y diciendo: estas protecciones no serán por mucho tiempo. La gente ya muy aterrada se llegaba a volver loca, por el miedo que fomentaba esta criatura. Hasta que en 1988, la iglesia contraatacó, diciendo que en una cadena nacional se podía contrarrestar al demonio. Era rezando y teniendo fe unos con otros. En una clase de misa que duró unos meses, la gente no dejaba de orar. Un día un padre muy espiritual salió a caminar en una noche muy oscura, se encontró con el TD. Y le rezaba con toda la gente al mismo tiempo. En ese momento el TD se estaba debilitando esa noche. Cuando ya se terminaba la misa larga, y cuando dijeron la última palabra el TD comenzó a llorar sangre diciendo: No puedo más. El padre, sin pensarlo dos veces, le lanzó agua bendita encima cubriéndolo completamente. En ese momento el TD empezó a sangrar por las coseduras que tenía, la cara del peluche derramaba de tal manera que dejaba charcos de sangre en el piso. Hasta el punto en el que se sofocó demasiado, se arrodilló y explotó. La gente salió a las calles sintiendo una gran paz y tranquilidad que no se sentía desde 1983, después de la muerte de ese ser abominable. Todo volvió a la normalidad que se les había quitado por este demonio. Al fin la gente ya era feliz de nuevo. Pero como ustedes deben saber que hasta 1989 hubo paz y tranquilidad por mucho tiempo. Pero algo cambió el rumbo de las cosas completamente. La compañía Sega, los creadores de Sonic el Erizo Azul, creó un juego muy distinto y avanzado para la época llamado Sonic R, un juego de 3 dimensiones también que era muy divertido por su modo un jugador. Era una gran joya para Sega, pero no todo era color de rosa. En unos días la gente empezó a asustarse ya que habían muchos personajes por desbloquear, pero, en uno de esos casilleros había un personaje llamado Tails Doll que era un peluche del personaje Colas. Aparte que se puede desbloquearse en la pista de Radical City, tomando los 5 tokens y llegando entre los 3 primeros lugares. La gente empezó a creer que ese era el TD. Por su forma, sus cocidas muy feas, tener una forma muy familiar a la de un osito aunque fuese un zorro, su tamaño era parecido al del TD. Y lo más aterrador era que el Tails Doll tenía una antena con un rombo color rojo. Eso ya bastó para que la gente se asustara completamente. Pero la gente no se quedó allí, y demandó a Sega por la creación de ese personaje. La compañía decía que era pura coincidencia. Pero aún así fueron culpables por esta coincidencia, perdiendo la mayoría del dinero obtenidos por la empresa. Hace momento la gente creyó que todo era otra vez normal.
Pero en 1998 ocurrió un último asesinato. Cuando fueron a ver el cuerpo en el pecho decía: gracias a ustedes por su temor a mí, y a Sega yo he resucitado excepto por una cosa, yo ya no tengo cuerpo, por eso ahora seré el Tails Doll. Una vez más la gente entró al pánico atemorizadas por lo sucedido. Pero pasaron más de 5 meses y no pasaba nada sobrenatural. Así que la gente dejó de tener miedo al Tails Doll, y poco a poco todo volvió a la normalidad. Bueno señores, espero que hayan disfrutado, o al menos haberse llevado un escalofrío. Antes de finalizar, quiero decir que este vídeo no ha sido ningún copy-paste de ningún foro o sacada de Wikipedia, son solo las cosas que entendí al leer la historia XD. Y recuerden que este es una leyenda, tú eres el que decide si es verdad o no. Pero solo me queda decirte cómo poder destruir un sello que se creó en la consola, que fue creada por Miyamoto. Si tú juegas el Sonic R con Tails Doll en Tag 4 Chapters capturándolos a todos los personajes pero por sobre todo y al más importante, a Super Sonic personaje secreto. El sello se romperá y el Tails Doll te atormentará por el resto de tu vida. Me despido y hasta mis próximos vídeos. Uta. Sin más preámbulos comencemos. Esta historia fue comentada en Los Ángeles, California, cuando una madre llamaba a su hijo a cenar una tarde en el Día de Acción de Gracias. Cuando lo llamó por tercera vez ella subió a su cuarto para ver cómo estaba y se extrañaba. Hola gente, les habla Chilenitox 3000. Y hoy os traeré algo fuera de las cosas que normalmente hago en mis vídeos. Es una historia que se rumorea en internet, su nombre es Tails Doll. No les pondré imágenes para no ser un cabrón hijo de porque sus abuelos habían venido como todos los años en el Día de Acción de Gracias, y él los trataba como reyes porque le traían regalos. Cuando golpeó la puerta el niño no respondía y cuando abrió la puerta se le encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca.